Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Hoy les traemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que, sin duda, va a dejar a muchos con la boca abierta. Imagínense una pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla, un romance que muchos esperaban y que parecía un cuento de hadas, pues resulta que hay mucho más de lo que pensábamos. Prepárense porque la historia de Can Yaman y Demet Özdemir acaba de dar un giro completamente inesperado y, créanme, no se lo esperaban. Si les gustan las historias que nos dejan pensando, las que tienen secretos y un gran potencial para el futuro, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a sumergirnos en esta noticia que nos tiene a todos intrigados. A ver, ¿quién no recuerda la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí? Esa complicidad, esas miradas, esa pasión que traspasaba la pantalla, era pura magia. Y como era de esperar, los fans no tardamos en fantasear con que esa conexión traspasara también la ficción. Y sí, para nuestro deleite así fue. Durante un tiempo Can y Demet fueron una de las parejas más seguidas y admiradas. Sus publicaciones juntos, sus apariciones públicas, todo alimentaba esa llama de esperanza para quienes los veían como la pareja perfecta. Era como ver a nuestros personajes favoritos de la serie viviendo su propia historia de amor en la vida real. Se les veía felices, enamorados, y para muchos, era el epítome de un romance de ensueño. Compartían momentos, viajaban juntos, y la prensa turca y las redes sociales no daban abasto con tantas noticias y fotografías de su idilio. Parecía que estaban construyendo un futuro sólido, y nos alegramos muchísimo por ellos. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen en la superficie. El romance entre Can Yaman y Demet Özdemir, que tantos aplausos y suspiros generó, llegó a su fin, dejando a muchos seguidores con un sabor agridulce y muchísimas preguntas en el aire. Y ahí es donde entra el verdadero meollo de la noticia impactante que ha salido a la luz justo ahora, en este mes de diciembre de 2025. Porque parece que la ruptura, que ya en su momento causó revuelo, no fue tan simple ni tan lineal como se nos presentó. La información que ha empezado a circular, y que ha sido confirmada por fuentes bastante cercanas a la producción y al círculo íntimo de ambos actores, sugiere que la separación pudo haber sido más compleja de lo que se hizo creer. Y aquí es donde la intriga se intensifica. Se habla de que detrás de la ruptura oficial, hubo factores que no se hicieron públicos en su momento, y que ahora, con el paso del tiempo y la perspectiva que dan los eventos recientes, están saliendo a la luz de forma muy, pero muy sorpresiva. ¿Qué tipo de factores? Bueno, los rumores apuntan a diferencias irreconciliables, sí, pero también a presiones externas, a trayectorias profesionales que empezaron a tomar rumbos muy distintos y, lo más intrigante de todo, a un posible acuerdo o entendimiento que podría tener implicaciones mucho más allá de lo personal. Imaginen una pareja que se separa, pero que quizás por motivos laborales, o por un proyecto futuro que aún no podemos ni imaginar, decide mantener una especie de relación cordial, o incluso estratégica. Suena a película, ¿verdad? Pero en el mundo del espectáculo, a veces la realidad supera a la ficción. Y aquí es donde entra la figura de Can Yaman. Él, con su carrera internacional en pleno auge, protagonizando proyectos en Italia, España y otros países, ha demostrado ser un actor con un talento y un carisma indiscutibles, pero también con una ambición y una visión de futuro muy claras. Por otro lado, Demet Özdemir, quien también ha seguido cosechando éxitos en Turquía y ha empezado a mirar hacia proyectos internacionales, es una artista con una sensibilidad y un talento innato. Que dos personas con carreras tan brillantes y agendas tan apretadas hayan compartido un romance tan intenso, es digno de admiración. Pero que su separación, que parecía tan definitiva, ahora esté bajo un nuevo prisma, eso es lo que nos tiene a todos pegados a las pantallas. La noticia más reciente y la que realmente ha desatado esta oleada de especulaciones y confirmaciones, tiene que ver con un posible proyecto conjunto que se estaría gestando para el futuro. Y no hablo de una simple aparición especial o de un cameo. Hablamos de un proyecto de gran envergadura, posiblemente una serie o una película que los reuniría de nuevo, pero esta vez bajo circunstancias diferentes. Y aquí es donde la gente se pregunta, ¿cómo es posible que dos personas que supuestamente terminaron su relación, estén considerando tirar a bajar juntas en un proyecto tan ambicioso?
La respuesta, según algunas fuentes, podría radicar en un entendimiento mutuo, una especie de pacto profesional. Quizás al darse cuenta de la poderosa química que compartían en pantalla y del enorme tirón mediático que generaban como pareja, decidieron que su futuro profesional podría estar ligado de una manera mucho más estratégica de lo que se pensaba. Imaginen el potencial, la química intacta, la fama consolidada, y una historia que podría ser aún más explosiva porque nacería de una experiencia personal compartida, incluso de una separación. Sería un movimiento maestro en términos de marketing y de creación de contenido. Hay quienes sugieren que la ruptura, si bien real en términos sentimentales, pudo haber sido también una decisión pensada para dar un respiro a su relación, para permitir que sus carreras individuales despegaran sin la presión constante de ser la pareja del momento. Y ahora, quizás tras haber recorrido caminos distintos y haber madurado tanto personal como profesionalmente, estarían volviendo a considerar la posibilidad de unir sus talentos. Y no solo por la química, que sabemos que está ahí, sino por la inteligencia de negocio que esto implicaría. Piensen en ello, el público ya los ama juntos. Verlos reunidos en un nuevo proyecto, especialmente si es una historia que juega con esa dinámica de expareja o de compañeros con un pasado intenso, sería un éxito asegurado. Sería una forma de capitalizar esa conexión única que tienen, pero de una manera más madura y profesional. Podría ser que la separación les haya permitido verse con otros ojos, valorar aún más lo que compartieron y quizás descubrir una nueva forma de trabajar juntos, una que sea sostenible y mutuamente beneficiosa. Además, no podemos olvidar el poder de las redes sociales y la atención mediática que generan. Si una separación ya fue noticia, un reencuentro profesional de esta magnitud sería un bombazo. Estaríamos hablando de un nivel de expectación que pocas parejas en la actualidad podrían igualar. Es el tipo de narrativa que engancha, que genera conversación, que hace que el público se involucre y espere con ansias cada nuevo detalle. La fecha 21 de diciembre de 2025 no es casualidad. Estamos a las puertas de un nuevo año, un momento clave para anuncios importantes, para empezar nuevos capítulos. Y parece que Khan y Demet estarían preparándose para sorprendernos con un reinicio, una especie de segunda parte de su historia, pero en el ámbito profesional. La noticia, al ser tan impactante y surgir en este momento, nos deja pensando en todas las posibilidades. ¿Será una serie dramática, una comedia romántica, algo completamente nuevo? Lo que sí es seguro es que, sea lo que sea, estará cargado de expectativas. Y es que no se trata solo de reunir a dos actores populares. Se trata de ver cómo dos personas que han vivido una relación intensa, que han pasado por una ruptura, pueden reconectar a un nivel profesional y crear algo juntos que sea aún más poderoso. Es una historia de resiliencia, de aprendizaje y sobre todo, de talento. La forma en que manejaron su relación pública, y ahora la posibilidad de un futuro proyecto conjunto, demuestra una inteligencia y una visión a largo plazo que merecen ser destacadas. Muchos se preguntan si esta decisión está influenciada por sus carreras individuales y la necesidad de proyectos exitosos. Can Yaman ha estado explorando mercados internacionales, mientras que Demet Özdemir ha solidificado su estatus en Turquía, pero también busca expandirse. Trabajar juntos en un proyecto grande podría ser la clave para alcanzar nuevos niveles de reconocimiento global para ambos. Es una jugada inteligente sin duda, y que habla muy bien de su profesionalismo y de su capacidad para tomar decisiones estratégicas. Y para aquellos que aún guardaban la esperanza de una reconciliación sentimental, bueno, la noticia no lo confirma, pero tampoco lo descarta del todo. En el mundo de las celebridades nunca se sabe. Lo que sí podemos afirmar es que esta colaboración, si se materializa, será sin duda uno de los eventos más comentados del año que viene. La expectación es máxima, y solo el tiempo dirá si esta unión profesional será tan exitosa como su romance en la pantalla. Pero honestamente, ¿quién no está deseando verlo? Para recapitular, la noticia que ha revolucionado el panorama del entretenimiento hoy, 21 de diciembre de 2025, es la posible vuelta a la pantalla de Can Yaman y Demet Özdemir en un nuevo y ambicioso proyecto. Esto surge tras su sonado romance y posterior ruptura, y sugiere un entendimiento profesional que podría ser clave para sus carreras. La química entre ellos es innegable y la posibilidad de verlos trabajar juntos de nuevo, bajo nuevas circunstancias, ha encendido la chispa de la expectación entre sus millones de seguidores. Ha sido un placer compartir esta noticia tan intrigante con ustedes. La verdad es que nos deja pensando en las camp.
Lejas relaciones que se tejen en el mundo del espectáculo y en cómo el talento y la estrategia pueden ir de la mano. ¿Qué opinan ustedes sobre este posible reencuentro profesional? ¿Creen que será un éxito rotundo? Nos encantaría leer sus comentarios y sus teorías. Dejen sus opiniones abajo, nos encanta saber lo que piensan. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de las exclusivas que traemos para ustedes. Gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.